Hola, bendiciones. Mi nombre es Beatriz Rivera y hoy vamos a estar hablando del tabernáculo, donde se encuentra, ¿verdad? En esos 25, los capítulos 25, 30, 35, 39 y 40. Pero vamos a estar hablando un poquito, algo sorprendente, ¿verdad? La sobremanera de descubrir hasta qué punto la Biblia se encuentra saturadas de tantos símbolos, ¿verdad? Que a veces nosotros nos preguntamos por qué habían tantos símbolos. Y son muy interesantes en estos capítulos porque esto es una de esas figuras o semejanzas de personas o cosas que vendrían después. En los primeros 5 libros hay abundancia, hay mucha abundancia de estos símbolos. Este fue el método, ¿verdad?, que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Él usó símbolos, ciertos símbolos, y más ilustrados lo podemos ver, ¿verdad? Cuando vamos también al Nuevo Testamento, donde lo podemos ver en Juan, lo podemos ver en Timoteo, lo podemos ver en Romanos, podemos ver ciertos símbolos. Pero hoy vamos a estar hablando un poco, ¿qué es, verdad? Como dice aquí el escritor, qué les faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto, perdón. Os tomaré, dice la palabra de Dios, os tomaré por mi pueblo y será vuestro Dios. Y después nos dice, necesitaban tener la presencia de Dios palpable y permanentemente entre ellos, lo cual se realizó por medio de el tabernáculo. Y vamos a estar aprendiendo un poquito aquí cómo se manifestaba también los símbolos, cómo concernientemente traía a Israel, ¿verdad? Desde Éxodos 1, ¿verdad? Los israelitas estaban en cautiverio en Egipto y allí no tenían tabernáculo ni una nube de gloria. Y todo eso lo vamos a estar viendo mientras estoy haciendo un resumen sobre lo que el autor nos está hablando aquí sobre el tabernáculo. Nos dice también que el tabernáculo sería para recordar al pueblo que poseía la dicha incomparable de tener a Jehová en medio de Israel. La importancia del tabernáculo se hace manifiesta en los 3 capítulos que se indica el relato de su construcción y su descripción. Y vamos a estar viendo el propósito del tabernáculo. Proporciona un lugar donde Dios mora entre su pueblo. Lo podemos ver en este capítulo 25 y en el capítulo 29, como también lo podemos ver en Números 7, 89. Allí el rey invisible, podía encontrarse en los representantes de su pueblo y ellos con él. El tabernáculo también recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba y su peregrinaje. El centro de la vida religiosa, moral y social. La tienda siempre se ubicaba en medio. Y esto era algo que mientras lo leía, como que me traía un poquito más de conocimiento, porque a veces cuando uno lee estos capítulos, pues uno a veces lo lee por encima y como a veces no conoce tanto los símbolos, cuando ya va más adentro y buscando más la historia, el contexto histórico, cada símbolo, cada medida, cada ángulo, cada posición tenía un significado, era una pieza clave. Entonces, era un lugar de sacrificio. Y en el centro de la, ¿verdad?, celebración de las fiestas nacionales. También podemos ver que, perdón,
En el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo en el, ¿verdad? Como cordero, en el altar, en el sacerdote, como etcétera, ¿verdad? Otros puntos. Cuanto más conozcamos y amemos de veras a Jesús, tanto más claramente podremos ver la belleza de cada símbolo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Desde, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es bien interesante estudiar estos símbolos. Podemos ver que empieza, ¿verdad? Todo lo que vemos del Mar Rojo que se abrió para dejar salir ¿verdad? De salir del poder de Egipto. Podemos ver que los objetivos del tabernáculo en Éxodo 25:8 dice: yo moraré en ellos. El tabernáculo era la morada de Jehová. Dios de Israel fue la primera morada de Dios en la tierra. Dios moró entre los hombres después de la caída. Pero ahora, condesciende dirigirse al hombre, le pide una morada en su corazón. Y nosotros podemos ver todo esto cuando leemos Colosenses, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos Ezequiel, que hay muchísimos símbolos también. Él andaba hablando, ¿verdad?, de Adán. Él visitó a Abraham en Maré. En el tabernáculo vino a morar con sus redimidos. Y desde entonces hasta ahora ha tenido una morada en la tierra. Después del tabernáculo, moró en el templo de Salomón. Y algo que también nos está hablando aquí el autor, dice que representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba a grabar en la mente humana, tales como su semejante santidad, su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. O sea, que los objetivos y ritos del tabernáculo también prefiguraban las realidades cristianas. Nos deja saber que lo podemos ver en Hebreos 8, en el capítulo 8 de Hebreos, como en el capítulo 10 también. Desempeñaban un papel importante en preparar a los hebreos para cubrir la obra sacerdotal de Jesucristo. Entonces, el tabernáculo tenía varios nombres. Se llamaba, como realmente se le decía, la tienda o el tabernáculo. Y esto se llamaba así por su cubierta, la cubierta exterior, que se asemejaba a una carpa. Y también se denominaba el tabernáculo como una reunión, porque allí Dios se reunía con su pueblo. Yo me recuerdo cuando fui a Israel y guardaban ese sábado, cómo se preparaban. Yo miraba en las calles cómo hacían esas tiendas, esas carpas. Y ¿verdad? Cuando uno no entiende bien y por qué hacían esto, uno se pone a preguntar mucho. Y a mí me dio mucha curiosidad cómo ellos guardaban, ¿verdad?, ese sábado, cómo ese viernes se preparaban totalmente, ¿sabes?, con todo, con los panes, las comidas, todo lo que ellos iban a utilizar para ese sábado, no hacer nada. Pero lo interesante era cómo ellos hacían esas carpas y habían por toda esa área, yo lo pude ver en el área de Belén, cómo hacían esas carpas. Y me recordaba a estas tiendas, ¿verdad? Me recordaba eso. ¿Por qué? Porque la construcción del tabernáculo
En el capítulo 25 nos habla, y 29 hasta el 39 nos habla, que Jehová enseñó a Israel muchas lecciones mediante la liberación de Egipto. Las experiencias en el desierto y las leyes dadas a Sinaí. Sin embargo, hay lecciones que pueden aprenderse solamente trabajando en cooperación con Dios en una forma que Él desea. Y hoy en día eso es lo que el Señor está buscando en sus hijos, esa cooperación, esa unión, ese deseo de trabajar en conjunto. Preparar, yo me imagino que cuando preparaban esas tiendas, no nada más lo hacía una sola persona, cómo se unían, cómo traían también esas ofrendas, ¿verdad? Lo primero que Dios pidió, fue una ofrenda. Fue una ofrenda. El tabernáculo no fue construido con la ofrenda voluntaria del pueblo. Dios deseaba ver un corazón dispuesto. Y el tabernáculo, a nosotros cuando vamos estudiando más profundamente el tabernáculo, nos habla a nosotros mismos cómo nosotros podemos llevar esa ofrenda de corazón. Y no estamos hablando de monetario, estamos hablando de esa necesidad que hay como pueblo para poder, ¿verdad?, tener ese tiempo de adoración, de alabanza, de gozo que el Señor busca en nosotros. Nadie fue forzado a dar, no debía haber una obligación ninguna, y así mismo debe ser hoy en día. Nosotros no estamos obligados a dar una ofrenda, no estamos obligados a dar un dinero, a entregar algo. Nosotros lo hacemos por amor al sacrificio de Jesús. Nosotros servimos por amor a Dios, no por un sacrificio de que, ay, tengo que hacerlo. Y eso es lo que yo puedo ver en el tabernáculo. ¿Qué más pidió Dios a los israelitas? Además de las cosas que poseían, Dios necesitaba la amabilidad y el conocimiento y la labor de ellos. Dios necesita eso de su pueblo para formar ese tabernáculo. Hasta las mujeres empleaban sus manos y cerebros y hilados, telas primorosas, traían de todo. Dios da ministerios especiales y algunos trabajos para todos. Cada uno va a tener un don, un talento, una misión, ¿verdad? Pero todo se va a ir al mismo propósito. Y eso quiso el Señor, esa unión, ¿sabes? Lo sacó de Egipto, lo saca de allá, pero ¿por qué? Porque Él quería ver esa unidad, ese amor, Él quería ver esa construcción. ¿Y quién hizo, podemos decir, y quién hizo ese diseño del tabernáculo? Todos los detalles fueron hechos de acuerdo con el diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Eso nos enseña a nosotros una gran lección. Nos está enseñando también a nosotros a que nosotros tenemos unos dones, unos talentos, unas habilidades dadas por Dios de acuerdo a la necesidad de su pueblo, de acuerdo a la necesidad de sus hijos. Entonces, el objetivo del tabernáculo, podemos ver que era una morada de Jehová, Dios de Israel. Fue la primera morada, ¿verdad?, de Dios en la tierra, como lo había dicho al principio. El tabernáculo es una revelación de la verdad. El tabernáculo nos revela lo que Dios quiere también en su pueblo. Dios mandó hacer el tabernáculo para darnos una lección objetiva a la verdad. A la verdad es espiritual. Lo que nosotros como hijos debemos de hacer es la revelación de Cristo, su obra redentora, es la historia del Evangelio.
Cuando nosotros leemos la historia del tabernáculo, cómo se produjo, cómo se hizo, cómo se preparó, todo el proceso que hubo, lo podemos entender cuando leemos también el Evangelio, ¿verdad? Cristo está gloriosamente delineada en todas sus partes, desde el arca del pacto, en el lugar santísimo, hasta las cuerdas y los clavos más pequeños del atrio. Entonces, el modelo del tabernáculo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Desde cuando estamos leyendo los capítulos de Éxodo, donde más lo podemos entender es desde que empezamos en Éxodo 25. Pero al construir el tabernáculo estrictamente conforme con los mandatos de Dios, de los israelitas, fueron recomendados, pues la gloria del Señor llenó la carpa y la nube de Jehová permaneció sobre ella. Al igual de nosotros, si deseamos la presencia y la bendición divina, tenemos que cumplir con las condiciones expresadas en la palabra de Dios. Si nosotros queremos ver algo cumplido, ver esos milagros, sentir esa paz, sentir ese gozo, nosotros tenemos que ir de acuerdo a los mandatos que el Señor nos está poniendo, creer en las promesas que Él nos ha dejado, empezar a construir ese tabernáculo y esa relación, esa unidad como pueblo en Cristo, para nosotros poder ver la gloria y la presencia, la manifestación del Espíritu Santo. Y eso es algo, ¿verdad?, hermoso, porque no pudo hacer nada sin guiar. Nosotros muchas veces pensamos que podemos hacer todo, podemos ir allá, sí podemos ir porque tenemos ciertas habilidades, ciertas destrezas, pero no lo vamos a poder lograr todo sin tener al Señor con nosotros, sin tener su guianza. Dice también aquí que la armazón fue hecha de 48 tablas de madera. Lo que es la madera de caica y cubierta de oro puro. Cada tabla se sentaba sobre 2 basas de plata y se unían las demás tablas por medio de 5 barras. El cielo roso consistía de una cortina de lino fino con fino bordado de figura de querubines en azul, púrpura y carmesí. Y esto me llamó mucho la atención porque yo como danzora, ¿verdad? Nosotros usamos ciertos vestidos y ciertos colores. Y nosotros siempre vamos a la palabra de Dios buscando significados como exactamente lo presenta, símbolo, para dar como ese toque, ese momento más de relación, ¿verdad? Como esa relación cuando vamos a presentar una danza. Primeramente buscamos la palabra de Dios, buscamos los colores que representaban en ese tiempo, traemos un versículo para nosotros entrar en esa presencia, que seamos ministrados nosotros primeros para después ministrar al pueblo de Dios. Y esto me llama mucho la atención porque el tabernáculo, cada color, cada figura, cada símbolo era algo importante, que representaba algo importante para ese pueblo. La entrada estaba desde el oriente y construía un lugar santo. En el lugar santo se encontraban tres enseres. Y eso me llamó también la atención porque habían tres cubiertas sobre la tabla y el cielo roso. La exterior era de piel de tejón, posiblemente, ¿verdad?, foca.
Luego hacía dentro de una de las pieles de carnero teñida de rojo y una blanca de pelo de cabra. En el lugar santo se encontraban 3 enseres, que era la mesa de los panes, los candelabros, el altar de incienso, que muchos de nosotros usamos mucho el altar de incienso y lo usamos mucho como ofrenda. Hacemos mucho esto, pero muchas veces lo hacemos y no conocemos absolutamente el significado, el símbolo, por qué la palabra nos trae eso, ¿verdad? Y todos los días, los sábados, los sacerdotes ponían 12 panes, hacimos, o sea, sin levadura, sobre la mesa y retiraban los panes viejos, los cuales comían los sacerdotes en el lugar santo. Cuando uno con la figura de la manzana, las flores, las copas, las lámparas, todo eso tiene un símbolo. Todas las tardes los sacerdotes limpiaban la mecha y llenaban la lámpara con aceite puro de oliva al fin de que ardiese durante toda la noche. Y yo decía, wow, como lámpara encendida somos nosotros. Nosotros, no importa la oscuridad que haya, nosotros siempre vamos a hacer esta lámpara. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Delante del velo, en el lugar santo estaba el altar de incienso. Entonces, esto era algo muy interesante porque la manera de obtener los materiales, todos los materiales fueron ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. No fue permitido, ¿verdad? No fue permitido el oro del extranjero o del aislado para adornar la morada de Dios. Dios te ha entregado algo a ti. Dios te ha entregado algo a ti para entregarlo como ofrenda. No te está pidiendo que le pidas al de al lado, ni al de al otro lado, ni al de la izquierda, ni al de la derecha. Te está pidiendo tu ofrenda. Entonces la ofrenda que tenía que ser, ¿verdad? Como estábamos hablando al principio, como nos habla el autor, era voluntaria, era dada por Jehová a Moisés. En cuanto el tabernáculo y sus vasos, es también el orden en el cual fueron hechos y colocados. Es decir, que de adentro hacia afuera o del lugar santísimo, hacia el altar de bronce. Algo también que me interesó mucho, que me trajo mucho la atención del tabernáculo, fue cuando habla de Shekinah, ¿verdad? Es un nombre, también nosotros como danzores lo usamos mucho, ya que en hebreo, ¿verdad? Es habitar, es esa presencia del Señor. Y el color que se usa para Shekinah es el color dorado. Cuando lo leo más aquí me llama la atención porque cómo se usa, se simboliza mucho el color oro y el color bronce, ¿verdad? Y nosotros pues, prácticamente cuando vemos ese amarillo fuerte, brilloso, esa luz, rápidamente ponemos ese símbolo como Shekinah, la presencia del Señor. El Señor habita en ese lugar. Y le traigo esto también porque es bueno conocer también porque en las iglesias se usan ciertos colores. No lo usamos ¿verdad? Por algo de que, ay, qué bonito se ve, sino que es que cuando queremos esa presencia, ¿por qué no usar estos símbolos? ¿Por qué no ir más allá a la historia? ¿Qué Dios nos está hablando a cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? De sus hijos, sobre cada uno de esos símbolos. El oro, ¿verdad? Porque lo que era el oro, la plata y el bronce era el costo, había un costo alto para el tabernáculo. Yo me puse a buscar y el oro tenía un costo de 8.075.000, el plata de 198.605.000 y el bronce 6.000,
693,000. O sea, que la suma incluye a la vestidura, las cortinas, los adornos, las joyas, la labor. Todo eso lo tenía el tabernáculo. Yo decía, wow, todo eso procedía de esos valores. Y si nosotros nos podemos pensar un poquito más allá, no en el dinero, no en lo monetario, sino en el valor. Todo, no, los dones, los talentos, la ofrenda que Dios nos entrega a nosotros para nosotros entregarla a ellos, tiene un costo alto. Tiene un costo alto. Vamos a pasar por procesos, vamos a pasar por situaciones, pero sabemos, ¿verdad?, que tiene un valor. Y muchos creen que fueron tomados de Egipto cuando los israelitas salieron de Egipto, que eso no los habla en Éxodo 11, pero había estado en cautiverio durante mucho tiempo y demandaron, ¿verdad?, los egipcios oro, plata antes de salir. Les traigo esto que lo busqué de un libro que yo tengo, El Tabernáculo. Es por el escritor Elsie Blattner. Y quise traerlo porque pues mientras leía un poco aquí del tabernáculo y del altar del holocausto, que también se llamó altar de bronce porque por estar hecho de acaica y revestido de bronce, medía casi 2 metros en medio dentro del ancho y me dio a entender, wow, o sea, era prácticamente como el tabernáculo. Algo más que les quería hablar era sobre los símbolos, otros símbolos del tabernáculo, que con comparación en los templos paganos, la tienda, la reunión, y así era como le llamaban, perdón. En Israel, cuando yo veía esas carpitas, así mismo me dijeron, esos son sus tienditas, ahí ellos están ahí ya preparándose para su sabbat, bla, 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 etcétera, etcétera. Y me dieron otras explicaciones más, pero muchas cosas no las entendía para ese tiempo. Todo eso lo tengo escrito. Pero las tiendas y las reuniones eran muy, muy pequeñas. No fue diseñadas para que el pueblo de los israelitas se reuniesen dentro para adorar a Dios, sino con el fin de que sus representantes, los sacerdotes, ofrecieran como mediadores. Evidentemente, emplazamientos y cajas de objetos tenían un gran valor simbólico. El escritor de la carta de Hebreos señala el símbolo del tabernáculo y del sacerdocio del antiguo pacto, diciendo que son figuras de cosas celestiales. Sin embargo, existe la tentación de atribuir el significado de cada detalle, de hacer aplicaciones fantásticas o extravagantes de las partes de los componentes, o de encontrarle varios significados a un solo objetivo del tabernáculo. Hay que tener, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando a mí me vienen a traer un símbolo o cuando me vienen a decir, mira, es que esta lámpara o esa vara, etcétera, etcétera, a mí me gusta ir al trastorno histórico. Porque, pues, ok, me habla, vamos a poner un ejemplo, la vara. Me habla en Moisés de la vara, pam, pam, pam. Tiene mucho significado. Voy aquí a Éxodo 25, me habla también de la vara y etcétera, etcétera. Entonces la veo en el tabernáculo, la veo cómo se posicionaban, las medidas. Entonces yo digo, yo sé que lo usamos como símbolo de autoridad, pero ¿qué más representa esto en la palabra de Dios? ¿Cómo eso va a servir hacia mí para yo llevarlo al pueblo de Cristo, ¿verdad? Como mediador. Y eso es bien importante, hermanos, ¿verdad? Yo aprovecho esta asignación para ampliar
que nosotros tenemos que buscar más conocimiento, más del trastorno histórico. No se trata de quién sabe más, sino que cuando vayamos a hacer algo, estemos bien seguros lo que vamos a llevar a cabo. No tan solo porque, es que la Biblia lo dice y eso es un símbolo y lo vamos a utilizar. No, sino qué representa eso en lo que vamos a llevarle al pueblo. ¿Qué representa para Dios? Ese Chakaina, esa presencia de Dios, cómo va a habitar en nosotros el fuego y la gloria de Dios. Representar esa misma presencia. Entonces ahí es donde nosotros, ¿verdad? Yo digo, hacemos nuestra tienda y empezamos a buscar, ¿verdad? Esa presencia del Señor. También nos habla, y algo que quería dejar saber también, que me llamó también la atención, el ejemplo de este orden, es que en Efesios Dios comienza consigo mismo. Él habla de su gloria y su propósito de su gloria en Cristo antes el mundo fuese. Lo habla en el capítulo 1. Luego busca el hombre y le encuentra en pecado. Después le levanta y la sienta en el lugar celestial en Cristo Jesús. Y yo quise traerle esto porque me llamó la atención cómo esto nos trae en ejemplo de ese orden que había en el tabernáculo. Cómo, ¿verdad? Cómo ese lugar santísimo se fue preparando. Y cuando vamos a las escrituras en el Nuevo Testamento, podemos entender, ¿verdad? Esos linajes, así como yo en mi persona lo puedo llevar mejor a cabo. También, ¿verdad? El tabernáculo, se habla del culto, de aceptable a Dios. Los seres del lugar santo indicaban cómo la nación sacerdotal podía presentar el culto a Dios y servir a una manera aceptable. El altar de incienso estaba en el centro. Y díganme ustedes que cuando ustedes no ven esto, cuando nosotros hacemos esa fogata, ¿dónde se mantiene el fuego, hermano? Se mantiene en el mismo medio, en el mismo centro. ¿Por qué? Porque el centro de todo en nuestra vida es Dios. Es nuestro Padre, es nuestro Redentor. O sea, esto nos trae tantas y tantas enseñanzas a nuestra vida. Nos enseña que la vida de oración es imprescindible para agradar a Dios. Eso es lo que va a mantener esa llama encendida, ese fuego encendido, ese altar encendido en nuestra vida. El incienso significa oración, alabanza e intercesión del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y lo podemos ver cuando nos habla en los Salmos, en Lucas y en Apocalipsis. Así que como el perfume, ¿verdad? El perfume del humo que desprendía del incienso subía al cielo. La alabanza regativa e intenciones, suben al Señor como olor grato. 2 veces por día se encendía el incienso sobre el altar y probablemente ardía durante todo el día. Y díganme ustedes, piensen ustedes cuando estamos en ese tiempo de alabanza, ese domingo, vamos a traer el domingo, porque se supone que sea en todo tiempo, pero los domingos, hay unos domingos tan y tan especiales que yo digo, oh my God, aquí el fuego está encendido, aquí la llama está encendida, aquí el incienso ahí subió, ahí este humo se está corriendo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se une, es que no hay nada que pueda impedir, no hay problema, no hay situación
que apague esa llama. Y aun cuando se apaga la llama, como digo yo, el humo del incienso se queda en el aire porque sube hasta los cielos y se manifiesta todo allá arriba en el Señor, ¿verdad? Y es hermoso. Otro punto es el Hijo de Dios. La idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo y el Verbo fue carne y habitó en nosotros. Literalmente hizo el tabernáculo entre nosotros. De ahí es que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. En la actualidad, la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia, ¿verdad? Como le estaba hablando ahora mismo, por medio del Espíritu Santo, quien habita en los creyentes. Entonces, muchos estudios hablan de la Biblia, creen que las cortinas que cubrían el tabernáculo hablan del Señor Jesucristo. La cortina de piel, tejones, o ponían sobre otras. El color de la tierra no eran, dicen que era color tierra y no eran hermosas a la vista, pero habla acerca del aspecto humano en Jesús. No hay parecer en él ni hermosura, veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. La segunda cortina, que era de piel de carnero teñida de rojo, representaba la obra redentora de Jesús. En cambio, la tercera cortina era hecha de pelo de cabra, cuya blancura simboliza la pureza del Señor. La última cortina que se veía desde el centro del tabernáculo era el fino lino blanco con labor primorosa de figuras de querubines, de azul púrpura y carmesí. Ella belleza representaban la gloria celestial de Jesús. Es que qué hermoso, ¿verdad? El tabernáculo miraba hacia el este. El tabernáculo miraba hacia el este, el atrio era el patio de 45 metros de largo por 23 de ancho, aproximadamente cerrado por cortinas de lino, estaban torcidos, sostenían por 60 columnas. Yo me imaginaba eso así, ¿verdad? Torciditos, bien bonitos, así bien largo, que destacaban en base de la habitación de Dios y excluían al hombre. Sabes que las cortinas del atrio eran de lino torcido. Este era un símbolo de justicia, pureza, símbolo de justicia que Dios requiere y del cual el hombre carece, motivo por el cual está excluido la presencia de Dios. En Dios es símbolo de justicia que rodea la habitación y que incluye cualquier cosa impura e inmunda. Revela lo que Dios es en sí. Entonces, esa santidad, o sea, esas cortinas, o sea, yo me imagino esos 2 metros de largo, 20 de altura. Yo decía, wow, ¿hasta dónde está? O sea, todos esos números representamos cuán alto estamos, cuán largo estamos, cómo está nuestra santidad, cómo está nuestra ofrenda hasta el Señor, cómo nosotros nos rendimos hasta Él. Esa unidad. Antes de irme a lo que habla del dinero de rescate, ¿verdad? Que solo se permitía los remedios de ofrenda, de ofrecer el culto a Dios. Esta verdad quedaba
implantada en la mente de los israelitas mediante el pago del dinero de rescate. Yo les quería decir que las columnas del atrio, estas fueron hechas de bronce, sostenidas, basadas en bronce. Bronce habla del juicio, del pecado. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. La plata representaba la extensión. Las columnas de bronce representaban a Cristo, quien llevó la cruz, el juicio divino por los pecadores de todos los pecados de todos nosotros. Entonces, aquí va la parte que más me encanta del capítulo de ya casi el final de Éxodo. Bueno, no el final, sino el capítulo 27 de Éxodo, perdón. Porque aquí donde nos hablas de las molduras, de la plata, de la vara, de la conexivas, ¿verdad? De las conexivas, de los ganchos, de la unidad, y sostenían todas las paredes. Entonces yo decía, nosotros somos esas varas, esas columnas que tenemos que sostenernos unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las columnas del atrio no solamente hablan de Cristo, no solamente de Cristo, sino también hablan de su pueblo, del pueblo de Dios. Nos muestra la seguridad que hay en el pueblo de Dios. Nos muestra la estabilidad que tenemos, esa estabilidad que sabemos, ¿verdad? Que estamos parados en la roca, en Jesucristo, en que reconocemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Hijo, un solo Espíritu Santo, 3 en 1, como digo yo. Es que unidad, eso representa unidad, responsabilidad en el creyente. Y les traigo esto porque es muy interesante y vuelvo y lo repito, volver a estudiar el Pentateuco, porque pues yo conocía un poquito, ¿verdad? Pero no así tan a fondo. Había leído un poco, ¿verdad? Como les digo, del tabernáculo. Me recuerdo que cuando yo entré en Sinaí, mi primera célula, lo que se habló fue el tabernáculo, yo estaba bien perdida, pero al estar perdida me dio con buscar mucha información y conocer un poco. Y eso me ayudó, ¿verdad?, a tener un mejor entendimiento cuando leo la palabra de Dios. Y esta parte de las columnas del atrio fueron una de las que me llamó la atención hoy en día para hacer este video, es porque ahí está la seguridad, está la estabilidad y está la unidad. ¿Por qué? Porque las columnas regidas sobre base de bronce simboliza al creyente edificado sobre la obra perfecta de Cristo. La estabilidad que nos lleva a Números 3:36 hace referencia a estacas y cuerdas que servían para sostener las cortinas de tales firmezas. Así también el creyente puede encontrar con estacas que son las promesas de Dios. La estabilidad, esas varas, esa conectividad, esas molduras de plata, de bronce, esas cortinas cuando caían, que yo me las imagino, o sea, bien ahí, bien derechitas, así como las vemos en la nube. Bien estables, ¿verdad? Y eso es lo que nos deja saber esa estabilidad, esa firmeza en nuestro Padre, en Dios. ¿En qué? En la promesa que nos ha dejado. Esas cortinas en los atrios, yo las puedo ver como el creyente, como nosotros estamos estables en la promesa de Dios. La unidad la puedo ver en la versión moderna que dice: todas las columnas para el atrio alrededor serán unidas como varas conexivas de plata. Eso, ¿verdad?, que nos habla en Éxodo 27:17. Y así también la obra redentora de Cristo nos une a los creyentes. Unidad, responsabilidad de que se componía esas paredes.
de lino fino, que hablaba de Cristo como hombre perfecto. Columnas ¿verdad? Que no se mostraban a sí mismas, solamente se sostenían. Escuchen esto, bien importante. Columnas no se mostraban por sí mismas, solamente sostenían y manifestaban el lino fino que las cubría. Muchas veces nosotros no vamos a ser vistos. Muchas veces nuestros dones y talentos serán usados asimismo como estas columnas que estarán cubiertas de lino fino. Esa cubierta es la sangre de Cristo, nuestro Redentor. Muchas veces queremos hacer muchas cosas para que nos vean y estamos perdiendo el brillo que Dios nos entregó, el propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Es que somos esas columnas. Nosotros, tú, yo, todos somos esas columnas. Unos van a ser las que se ven, ese oro, ese plata, esa cortina hermosa que se ve. Otros van a ser esa vara que está solamente sosteniendo. Entonces la responsabilidad de la iglesia es de ser separada del mundo y revelar a Cristo. Es la de ser separada del mundo y revelar a Cristo. Es que por último les hablo que el dinero de rescate demostraba ciertas verdades. Todos los hombres por naturaleza son índigos de ser contados como el pueblo de Dios y se disfrutaban de las bendiciones divinas. Todos eran redimidos por la misma suma. Nos habla acerca de rescate verdadero. La suma era tan pequeña que es evidente que eran solo simbólicamente un rescate. Habla también del motivo de consagrarse del Señor, llevar una vida santa, dado a los creyentes, comprar dos por precio. Debemos glorificar a Dios en el cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:16. Entonces, la gloria del tabernáculo, Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios, y allí permaneció. Cuando Moisés procuró entrar en el lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas magníficas, ni en el oro, ni en la plata, ni en la presencia del Dios viviente. Así el libro de Éxodos termina con el cumplimiento de la promesa de Jehová. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Tu corazón es tu templo, el templo donde mora el Espíritu Santo. Es donde, ¿verdad? Damos todo. Y nada, gracias. Fue un placer poder hablar un poquito, ¿verdad? De todo esto, de sacerdocio, de todo lo que venía. Hay tanto de hablar, ¿verdad? Del tabernáculo, del lugar santo, las puertas de la mesa, de los panes, el caldero de oro, el altar del incienso, el velo. Las puertas del tabernáculo fueron hechas de 5 columnas, recuerden eso, fueron hechas de 5 columnas de maderas, acacia, cubiertas de oro, y sostenieron sobre, ¿verdad? Sobre esa base de bronce. La cubierta de
del cuero del carnero teñidos de rojo. Hablamos de eso, las cortinas del lino torcido que están visibles solamente, ¿verdad?, a los sacerdotes. Una lesión de las tablas. Las tablas fueron antes hermosas de árboles de acacia plantados en la tierra. La tierra les sustentaba dualmente, era hermosísima, apreciaba, pero el día vino cuando Jehová lo necesitó. Fueron cortados, esos árboles fueron cortados, su conexión con la tierra fue destruida para siempre y murieron. Se le despojó de sus ramas, fueron acelerados, reducidos a tablas. Después de todo, estos fueron cubiertos de oro puro y llegaron a ser la morada de Dios. Es que ahí están las tablas del tabernáculo, ¿verdad? Eran 20 a los dos lados y 8 detrás. Son cositas importantes también, ¿verdad?, de nosotros saber. La base de plata, el fundamento del tabernáculo, la arena del desierto no era una base sólida para erigir el tabernáculo. Por consiguiente hicieron basas de plata. Por eso es que si uno se pone a pensarse cómo se sostenía ese tabernáculo, porque eso era un desierto, era porque la hicieron basadas de plata para que tuviera un mejor sostenimiento, y eran 96, dos para cada una de las 48 tablas. Todas juntas estaban 4 toneladas de plata más uno menos. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayamos todos aprendido. Sigo aprendiendo, seguiré viendo los demás videos porque he podido recuperar otras cositas más. Y leer esto me llevó un poquito más allá, seguir conociendo, ¿verdad?, de cada símbolo, de todas las joyas preciosas que tiene la palabra de Dios. Es que muchísimas gracias.